están cumpliendo 150 días de esta nueva gestión de gobierno presidida por Luis Arce, 5 meses de gestión. Y conversaremos para tener la evaluación económica con un economista muy conocido en el país, Mauricio Ríos García, quien además es un muy buen comunicador y yo aumentaría un gran polemista. Mauricio, muchas gracias por estar en este espacio digital. ¿Cómo estás, estimado Oscar? Primero te felicito por la iniciativa con el programa y estoy encantado de ser parte de él de alguna forma. Espero que luego nuestra conversación no sea la última vez. No, no, Así que seguro que encantado. no. Mauricio, hace algún tiempo publicaste un artículo en el cual evaluabas los primeros 100 días del gobierno de Luis Arce desde el punto de vista económico. Se están cumpliendo 150 días. ¿Cómo actualizarías tu evaluación? Bueno, no mucho más. Dentro de los primeros 100 días yo destacaría que se han tomado algunas medidas, muy pocas, pero al mismo tiempo muy dañinas, al mismo tiempo de las medidas que ya se conocía del modelo que se había implementado desde 2006. La diferencia está en que em, eh, al gobierno le ha costado un poco retomar la idea de que tiene mucha responsabilidad respecto del manejo de la crisis de la pandemia, concretamente ya no solamente de la economía, sino de la pandemia, y la incertidumbre se ha venido volcando no solamente con las falencias que tiene la administración de la crisis de la pandemia, sino al mismo tiempo, vamos, todas estas detenciones ilegales que ha habido contra Yanine Áñez y varios eh, cooperadores, o sí, cooperantes del gobierno o funcionarios del gobierno también, entre policías y militares también, y ha vuelto la retórica esta del golpe de Estado que habría habido a finales de 2019, que todos muy bien, por supuesto, sabemos que no ha sido así. Entonces, eso no ayuda en absoluto a que pueda recuperar la economía. Y bueno, simplemente le añadiría eso. En 50 días, pues le hemos añadido mucho más incertidumbre de la que se podría haber tenido de otra manera. Pero es básicamente lo mismo que hemos visto desde noviembre, vamos, no mucho más. Controles de exportaciones, controles de precios nuevamente, persecución política, un deterioro de la institucionalidad y que lógicamente afecta a la recuperación, la retrasa al menos de manera considerable, cuando no simplemente la impide. Mauricio, yo mencionaba que sos un polemista y eso es útil y muy necesario en un ambiente en el cual se discute poco. En este espacio digital buscamos enriquecer el debate público. Me llamó mucho la atención una afirmación que realizaste en el sentido de que el incremento de los precios de las materias primas no necesariamente eran una buena noticia para Bolivia. ¿Por qué no compartís tu punto de vista sobre este tema, por favor, con quienes nos están siguiendo por las redes sociales? Bueno, ese comentario fue a raíz de que hay muchos economistas, sobre todo yo llamaría economistas convencionales, que manifiestan su optimismo respecto de que hay un repunte sí, hay un repunte en la cotización internacional de materias primas, particularmente en las materias primas que Bolivia exporta típicamente o de manera típica. Sin embargo, mi crítica en este sentido viene desde hace mucho tiempo atrás, mucho antes del incremento reciente de materias primas. En realidad, es una crítica que he venido haciendo siempre. ¿Por qué? Porque el objetivo final de la economía, o de los economistas en todo caso, es tratar de orientar a la gente para que pueda encontrar los menores precios posibles para el consumidor final. ¿Qué es lo que hace un incremento de materias primas? Es simplemente encarecer la inversión y al mismo tiempo, bueno, fundamentalmente el empresariado privado, y al mismo tiempo encarece las posibilidades de consumo del consumidor final. El objetivo es que lo que consume la gente sea lo más barato y de la mejor calidad posible. Un incremento exorbitante de las materias primas no es bueno de ninguna manera. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque primero enriquece a los estados que primero tienen el sector de hidrocarburos, en este caso nacionalizado, es decir, tiene el control de los ingresos que va a tener por exportación de materias primas, fundamentalmente de gas a la Argentina y el Brasil. Cuando los gobiernos captan esos ingresos, lo que pueden hacer con eso, lo único que pueden hacer es incrementar el gasto público. Y en la medida que incrementan el gasto público, menores posibilidades existen
para los empresarios privados de un total de recursos, poder invertirlos de la manera más rentable posible, de la manera más eficiente posible. Lo explico de otra manera. En la medida que más gastan los gobiernos, menos posibilidades existen para los empresarios privados para asignar recursos de la manera más eficiente posible, pero al mismo tiempo los gobiernos asignan esos mismos recursos de la manera menos eficiente posible o con principios fundamentalmente políticos y no necesariamente rentables. Es decir, buscan votos para hacerlo breve. Entonces, no hay forma, no hay manera de celebrar. Muchos economistas convencionales, insisto en utilizar esta palabra, celebran este incremento porque se traduciría en mayores escuelas, en mayores hospitales, en mayores carreteras y demás. Y yo simplemente me pongo a pensar, ¿quién dice, en primer lugar, que lo que más se necesita ahora mismo, en un tiempo de crisis, por ejemplo, como el que tenemos ahora mismo, derivado de las cuarentenas masivas y forzosas, son más hospitales, más carreteras y demás? Eso solamente lo puede saber el mercado mediante el libre mecanismo de precios. Es decir, no hay otra forma más que por medio del libre mecanismo de precios para saber si los recursos están correctamente asignados, son correctamente asignados. Y eso solamente lo sabe el mercado a través del respeto a los derechos individuales de propiedad privada, mediante el mecanismo libre de precios para asignar recursos y al mismo tiempo el incentivo que existe para los empresarios para obtener una legítima rentabilidad solucionando problemas fundamentalmente. Esos incentivos no lo tiene ni el gobierno del movimiento al socialismo en Bolivia, ni ningún otro, ni en Estados Unidos, ni en Checoslovaquia, en ningún otro lugar del mundo. Es básicamente eso lo que sucede. Entonces, yo no celebraría nunca un incremento de materias primas porque solamente le otorga cada vez más poder mediante el gasto público a los gobiernos. Tan sencillo como eso. Gracias, Mauricio. Y revisando tu blog encontré también un post muy interesante en el cual fundamentabas de que, en tu opinión, se está exagerando por parte del gobierno del presidente Arce la recuperación económica. Incluso el Banco Mundial acaba también de hacer una proyección de 4% de crecimiento para este año. La gente, el otro día me preguntaba a una persona, ¿y cómo se puede dar esto? Desde tu perspectiva, ¿esto es simplemente un rebote estadístico? ¿Es un efecto de la normalización de las actividades? El año pasado estuvimos prácticamente paralizados 3 meses. ¿O qué diferenciaría lo que sería simplemente estos efectos de la inercia de la normalización del movimiento económico con lo que podría ser realmente un crecimiento económico sostenible? Mira, Oscar, esta es una discusión que viene ya incluso desde la crisis de los años 30, Gran Depresión en 1929, la discusión sobre cuál es la mejor manera que tiene una economía para recuperarse. Entonces, las discusiones de afamados economistas como Keynes o Hayek de los años 30 demostraron que crecer no es todo. Es decir, la crítica que fundamentalmente se le hacía a Keynes y que al mismo tiempo la gran mayoría de economistas y gobiernos siguen alrededor del globo es que no por mucho crecer vamos a solucionar problemas. Vamos, mediante la explicación que tenía sobre la pregunta anterior, los gobiernos están concentrados en gastar cada vez más para tratar de reactivar la economía. Y los gobiernos tienen el incentivo de producir lo que sea con tal de que haya una reactivación en la economía en el corto plazo. Los gobiernos tienen el incentivo de producir lo que sea justamente y pueden ser piedras. Mientras producimos piedras en la economía, mediante las directrices que establecen los gobiernos, el Producto Interno Bruto se dispara en términos estadísticos y está muy bien. Cuando se termina esa producción de piedras, al final de determinado periodo, el Producto Interno Bruto puede haber crecido mucho, pero al mismo tiempo la gente podría no tener que comer. Es decir, no vamos a poder comer piedras, ni escuelas, ni carreteras, ni hospitales, por muy buenas que sean las intenciones. Esa es básicamente la explicación detrás de todo. Es un rebote estadístico y al mismo tiempo no existen las bases necesariamente para empezar a generar riqueza mediante la solución de problemas que solamente los empresarios emprendiendo e identificando oportunidades para solucionar problemas existiría, vamos, solamente podría darse con libertad económica, pura y dura. En tu primera respuesta mencionabas que están volviendo otra vez los cupos a la exportación, los controles, la banda de precios. ¿Cuál es el impacto de estas medidas, de este retorno a estas medidas de los 15 años anteriores sobre la reactivación económica, sobre el desarrollo económico del país?
Primero, una respuesta de muy corto plazo y en términos prácticos, de coyuntura. Vamos, en la medida que no exportemos más, no vamos a tener la capacidad de recuperar el nivel adecuado, y pongámoslo en itálicas, escribámoslo en cursivas, no se podría recuperar el nivel óptimo de reservas que tiene el Banco Central, es decir, atraer la mayor cantidad de divisas y por tanto espantar la posibilidad o el riesgo de una devaluación cambiaria, fundamentalmente. En la medida que el Banco Central no tenga un nivel suficiente de reservas fundamentalmente en divisas, pues no le va a quedar otra más que incurrir en una devaluación cambiaria que ha sido tan temida durante tanto tiempo. Y la otra es más de largo plazo, más estructural y más teórica. Vamos a ver, en la medida que intervengan más las exportaciones o existan controles de precios, lo que decía más temprano, si interviene el libre mecanismo de precios que tiene una economía o que tendría una economía de mercado en términos comparativos. En la medida que se distorsiona el libre mecanismo de asignación de recursos, que es el mecanismo libre de precios, los empresarios van a tener incentivos incorrectos o van a asignar de manera equivocada capital en aquellos sectores que no deberían asignar capital para empezar de otra manera. Es decir, está distorsionando de esa manera la asignación, la mejor asignación posible, correcta, eficiente, efectiva, fundamentalmente de los empresarios privados para asignar en la economía. Vamos, no existe la garantía alguna de generar riqueza en la medida que se bloqueen las señales mediante los cuales los empresarios se guían para invertir y asignar recursos. Mauricio, se ha creado un nuevo impuesto y el gobierno ha festejado como un triunfo el que no solo lo ha creado, sino que ha realizado el primer cobro de tributos por el llamado el impuesto a las grandes fortunas, en realidad en mi concepto un impuesto al patrimonio. ¿Cuál es tu evaluación sobre la incidencia que va a tener este impuesto en las condiciones para la inversión en Bolivia? Mira, yo creo que la incidencia es más política que cualquier otra cosa, porque la incidencia económica ha sido una recaudación de apenas 22 millones de dólares aproximadamente, y eso lo están celebrando con mucho bombo y platillo cuando no existe realmente gran motivo. El primer efecto está en que el impuesto no ha sido creado con la idea de recaudar recursos, porque si no, hubieran tratado de recaudar muchísimo más que solamente 22 millones de dólares. 22 millones de dólares comparativamente hablando al presupuesto general de la nación o del Estado para 2021, pues es irrisoria, es una cifra irrisoria. Yo creo que más bien es un impuesto político que sirve como mecanismo de persecución política, mediante el cual existe una cacería de brujas, está específicamente dirigido para aquellas personas que eventualmente podrían financiar de repente el liderazgo político contestatario u opositor al gobierno. Es solamente una etapa de las muchas que pueden venir eventualmente, solamente para seguir teniendo control del poder a largo plazo. Fundamentalmente eso. Es decir, la explicación no es tanto económica como política. Entonces, y de todas maneras, el efecto económico es mucho más de mediano y largo plazo que en el corto. Es decir, dado que el impuesto inicialmente era temporal y lo han convertido en permanente, a largo plazo la gente va a decidir, primero decide desinvertir en el país, luego la gente que podría haber invertido simplemente desecha la idea de invertir en el país y a largo plazo simplemente termina generando pobreza. Al no haber mayores recursos de inversión, hay mayor desempleo, por tanto, a mayor desempleo, mayor pobreza en el país. Es una explicación muy sencilla. Como digo e insisto, es un impuesto o es un mecanismo con efectos mucho más políticos que económicos. Gracias, Mauricio. Para ir cerrando las conclusiones de esta evaluación económica, los primeros 150 días de gestión del gobierno del presidente Arce, cuando uno ve la propaganda, se habla que estamos avanzando en la reactivación económica. En tu consideración, ¿hay o no hay un plan de reactivación en esta gestión de gobierno? No, en absoluto. En todo caso, y volviendo a la primera pregunta sobre qué tal lo estaría haciendo el gobierno en estos primeros 150 días, considero que se han concentrado más en recuperar el modelo económico implementado en 2006 antes que tratar de recuperar la economía. Es decir, se han inclinado mucho más por lo político que por lo económico y eso lamentablemente va a terminar generando muchos mayores problemas en la economía que van mucho más allá de ver
cuánto crece o no el Producto Interno Bruto, qué cifra vamos a tener el próximo trimestre o a fines de año y demás. Es decir, no soy optimista en absoluto, no hay medidas concretas, las que se han implementado son muy pocas, porque, por cierto, por esto decía que espero que me vuelvas a invitar, considero humildemente que el gobierno de Yanine Áñez no implementó realmente muchas medidas no modificó realmente el modelo. Entonces, al mismo tiempo, el gobierno de Arce no tenía mucho que hacer para recuperar su modelo al mismo tiempo. Volvió a los controles de las exportaciones, controles de precios, pero no mucho más allá. Es decir, son medidas aisladas, pasajeras, concentradas en recuperar el modelo, pero no necesariamente en recuperar la economía. Así que por Te ese vamos a motivo... volver a invitar, Mauricio, no hay duda de eso. Encantado siempre, encantado Esto es un siempre. espacio de debate, justamente de intercambiar ideas, y eso es lo que buscamos, enriquecer la discusión pública de los grandes problemas nacionales. Muchas gracias, Mauricio. Realmente siempre es un gusto escucharte. Cuenta conmigo siempre. Un saludo. Gracias. Gracias, gracias igualmente. Se cumplen 150 días de la gestión de gobierno del presidente Luis Arce, del retorno del MAS al poder. 150 días en los cuales se derogaron muchas medidas de reactivación, se derogó todo el programa de reactivación que había quedado vigente, y no han habido nuevas medidas, por el contrario, las que se han impuesto generan incertidumbre, generan trabas, obstáculos. Volver a medidas como prohibir exportaciones, imponer cupos, bandas y controles de precio, lo que hacen es desincentivar la producción en el país y volvernos cada vez menos competitivos en los mercados internacionales a quienes tenemos que llegar con nuestras exportaciones. Crear impuestos políticos, como lo ha calificado Mauricio, con el fin quizás de controlar a esos contribuyentes, sistematizando su información, obviamente no ayudan tampoco en nada a crear un ambiente favorable para la inversión, para el desarrollo de nuevos proyectos. Por el contrario, por lo que conozco, incluso hay muchos proyectos que se están se están cancelando por estas medidas que en lugar de invitar a tener fe en el futuro, generan incertidumbre y provocan pesimismo. Ese es un camino equivocado, y de este espacio digital vamos a seguir generando esta discusión porque es fundamental para todos nosotros. Gracias, como siempre, por acompañarnos en este espacio digital mediante sus redes sociales.